Queremos hacer frente a la inseguridad vial, por eso hacemos una mirada en este micro que tenemos cada lunes junto y nos acompaña la Fundación Visión Cero. Así es, y hoy queremos hablar de este tema que anunciábamos tempranito, y es justamente la Fundación Estrellas Amarillas, que nace hace 19 años como forma de pedir justicia y memoria por las víctimas de siniestros viales. Y en principio fueron madres que, movidas por el dolor inimaginable, por supuesto, de la pérdida de un ser querido, accionaron para lograr cambios desde distintas áreas de nuestra sociedad, para poder lograr verdaderos cambios que protejan a todos los que transitamos. Por eso hoy vamos a conocer un poquito más sobre esta gran tarea que desarrolla esta fundación. Lo vamos a hacer junto a Silvia González. Ella es la fundadora de Estrellas Amarillas. Silvia, recordamos, perdió a su hijo en un siniestro vial y desde entonces lucha por la concientización y también por la educación vial en el país. Como lo decíamos también, la Fundación Visión Cero que acompaña este micro a través de la presencia de Guillermo Pacharoni también tiene parte de estos objetivos. A Guillermo le damos el saludo y también nos presenta y nos acerca a Silvia, que ya está con nosotros también. Guillermo, buen día, adelante. ¿Cómo estás? Guillermo Bueno, Pacharoni. un gusto estar con ustedes y bueno, tenemos el honor de que en este programa nos pueda acompañar nada más ni nada menos que Silvia González, que es la presidenta y la fundadora, y además es el gran motor que tenemos en la República Argentina para todo lo que tiene que ver con la lucha de leyes, con tratar de concientizar, tratar de posicionar la gran problemática que tenemos. Silvia, sin lugar a duda, ha sido la que ha llevado esta primera bandera en su espalda, así que bueno, le damos la bienvenida a Silvia y escuchamos un poco tu historia para que nos puedas contar. Hola Silvia. Hola Silvia, buen día, bienvenida aquí al Solo por Hoy en Radio María Argentina. Bueno, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias. Bueno, gracias colegas, porque bueno, yo era fotógrafa, reportera gráfica del diario La Arena cuando me pasó lo que me pasó con mi hijo. Mi hijo en ese momento era mi único hijo y fue atropellado por un conductor que iba alcoholizado, se presume que iba drogado, al triple de la velocidad permitida. Era un centro recreativo, un parque vial, a las 5 de la tarde, en una camioneta que no pasaba ninguna revisión técnica porque no tenía frenos, no tenía gomas adecuadas, no tenía luces, bueno, no tenía, era realmente un peligro. Atropella a mi hijo, se da la fuga y esta persona tampoco no tenía ni licencia de conducir ni seguro. Cuento todo esto porque creo que en 2 segundos les hablé más de 7 agravantes, ¿no? Sí. Y esas cosas, cuando pasó esto que pasó, yo no tenía idea de lo que sucedía con las víctimas viales, porque bueno, en realidad siempre cubrí este hecho del otro lado, ¿no? Del otro lado de la cámara. Y cuando me encontré con esta realidad y me encontré con toda la impunidad que rodea a la siniestralidad vial, sinceramente fue un shock fuertísimo. A partir de que, además la persona que mata a mi hijo era un puntero político, muy protegido acá en la zona, todo. Por eso yo me tuve que ir a buscar justicia fuera de mi provincia. Me fui a Buenos Aires, busqué y ahí conocí a Teresa Mellano, con quien yo inicio la campaña Estrellas Amarillas. Ahí armamos una red que se llamaba Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, porque las víctimas viales, te estoy hablando en el año 2004, sí. Las víctimas viales éramos como parte de decorado de familiares que reclamaban por otros hechos de justicia. En ese momento estaba Bloomberg, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro, nosotros éramos como los cartelitos de al lado, pero somos el artículo 84 en el Código Penal, o sea, nada. Yo siempre recuerdo que me hacían así en el hombro como, con ustedes no se puede hacer nada. Y yo le decía a Teresa, no puede ser que no se pueda hacer nada, porque somos cientos y cientos las madres que venimos, porque cuando yo fui ahí a Buenos Aires, a estas marchas que les cuento de Bloomberg, me encontré con madres de un montón de lugares del país que venían con el mismo reclamo.
de Jujuy, de Tierra del Fuego, era impresionante, mamás víctimas de Mendoza, que nos habían matado nuestros hijos conductores alcoholizados. Y bueno, también en ese momento estaba Vivian Perrone, pero bueno, Vivian decidió ser Madre del Dolor, que no era solamente tránsito, eran como 5 o 6 casos emblemáticos de la Argentina en ese momento, porque también convengamos que el tema tránsito no tenía prensa. Vamos a ser sinceros, la problemática no estaba instalada, y si no estaba instalada, bueno, había grupos de víctimas que no les interesaba, ¿no? Pero bueno, yo dije, no puede ser, somos, lo único que había en ese momento que teníamos, hablaba de 25 muertes por día, de 20 muertes por día, porque tampoco había relevamientos exactos, no había nada, y empezamos a trabajar con un cordobés, el defensor del pueblo de la nación, el doctor Mondino, dicho sea de paso, hace 15 años que ese lugar está vacante, y ese defensor solicitó la emergencia vial en la Argentina. Ya les estoy hablando en el año 2004, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de cifras realmente alarmantes. Y bueno, yo un poco con lo del doctor Mondino, con la informe Luchemos por la Vida y con una insistencia enorme que tuve que hacer y logré, no sé, yo digo, nos iluminaron los niños, logré llegar a Washington, donde realicé una demanda contra la Argentina por incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, que derivó en marzo del 2005, que derivó en un llamamiento de Naciones Unidas a la Argentina para regularizar la situación y crear un organismo que vigilara esta temática. Así es como nace la agencia en el año 2008. ¿Y esto por qué fue? ¿Por qué Naciones Unidas me logró tomar esta demanda que presentamos? Porque es muy difícil llegar a la Corte Interamericana. Fue porque nosotros teníamos un número de un país en conflicto bélico. En ese momento había una guerra en África de los Tutsi y Ruanda, ¿no? Y nosotros teníamos la cifra de un país como que estaba en conflicto bélico. Claro, de muertes. Claro, como la cantidad de muertes que hay. Por tránsito. Bueno, realmente, Silvia, bueno, admirable que hayas transformado este dolor en toda esta fundación que, bueno, seguramente será para ayudar a quienes han padecido también lo mismo que vos y que lo padecen día a día, porque esto no acabó, han pasado 21 años de aquello que relatabas y sigue siendo alarmante según, bueno, vamos conociendo cada lunes a través de Guillermo Pacharoni, que nos acerca un poquito a esta realidad, nos ayuda desde Fundación Visión Cero, que nos cuentes un poquito también acerca de estas estrellas, porque a veces se ven en las rutas, qué significa y por qué la estrella y por qué el color amarillo, ¿tiene algún significado en particular? En realidad, les cuento, nosotros, como les contaba, que no había nada en la Argentina que trabajara la seguridad vial, el Consejo Federal de Seguridad Vial se había creado por la Ley Nacional de Tránsito, porque nosotros, como les contaba, éramos más de todo el país que íbamos a Buenos Aires, y queríamos que alguien se hiciera cargo de esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Nos pasaban del ministro del Interior al ministro de Infraestructura, les estoy hablando de Guido Fernández, bueno, y paseábamos por todos lados, Belis, el Ministerio de Justicia, y como el tema no era de nadie, nadie se hacía cargo, era de todo pero de nadie. Ahí nos cuentan que había un Consejo Federal, vamos a ese Consejo Federal donde se reunían, que teóricamente se fijaban las políticas públicas de nuestro país, pero la verdad es que no había nadie con poder de decisión. Se hacían unas reuniones en unos lugares que yo les cuento que a nosotros llegar a esos lugares era dificilísimo, llámese Puerto Iguazú, llámese Ushuaia, el Calafate, ¿no? Pero íbamos porque nosotros queríamos que alguien tomara este tema y ahí conocimos al gobierno de Bogotá que llevaba adelante la campaña Estrellas Negras en estas reuniones, ¿no? Porque venía gente de todos lados, pero justo llegan los de Bogotá, en Bogotá, y en una de las cosas que nosotros también pedimos como organización, y desde que surgimos es alcohol cero, modificación del Código Penal, y que el tema de seguridad vial sea política pública y de Estado. En Bogotá, el tema de seguridad vial es un tema de seguridad nacional. No queda delegado
al criterio de cada municipio. Es considerado un tema de seguridad nacional. Eso es otro de los pedidos que nosotros también impulsamos como organización, porque no puede ser que cada municipio tenga reglas distintas, donde no se puede unificar nada, donde el tema vial sea realmente un compendio de leyes que nadie entiende nada, según donde vas cambiando o a la provincia que vas. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vimos esta campaña que se llamaba Estrellas Negras, que la había hecho el gobierno de Bogotá. Nosotras, como les conté, éramos mamás de distintos lugares del país, que habíamos hecho la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y habíamos hecho Estrellas Amarillas uniéndonos en esta lucha. O sea, de la Argentina y también iberoamericano. Era un logo de Estrellas Amarillas uniéndonos, porque nosotros trabajábamos mucho con una mamá de España, Jean Picard Mahut, que Stop Galicia, se llamaba Stop Accidentes, que era un poco la que nos guiaba, porque sinceramente nosotros no teníamos ni idea. Yo era reportera gráfica, Teresa Mellano era una empresaria, éramos todas madres que caímos en esta tragedia sin realmente tener elementos de decir para dónde vamos, ¿no? Claro. Era... Guillermo, y por ahí, sí. Y ahí hacemos eso. La campaña de Bogotá, le pedimos, cuando vimos Estrellas Negras, la campaña fue así. El gobierno, de un día para el otro, todo Bogotá amaneció de estrellas negras, nadie sabía de qué se trataba. Estuvieron 15 días las estrellas en toda la ciudad y de repente todo el mundo preguntándose qué eran. Al lado de los puentes peatonales, estos grandes, había como 10, era impactante. Y un día amaneció Bogotá con todas esas estrellas con nombres y edades. Mira. Y así fue cuando nosotros pedimos de traer a la Argentina. Guillermo, allí estás también compartiendo con nosotros. Abrimos micrófono para que acerques también tu pregunta. Bueno, en definitiva, podríamos estar hablando horas, sobre todo con Silvia, que ha sido la que, vuelvo a decir, la que ha motorizado esta lucha. Y aparte es un ejemplo de resiliencia, de cómo desde el dolor, desde la pérdida de un hijo, de algo que realmente es impensado, te diríamos que es inhumano, ella ha embanderado para tratar no solamente de acompañar a otros familiares de víctimas de tránsito, porque estamos hablando de que su hijo falleció hace más de 21 años y ella sigue día a día haciendo una lucha que es digna de comunicar. Ella va a los hospitales y cuida a los niños cuando quedan huérfanos. O sea, a ese nivel de personas estamos hablando. Además de que, por supuesto, va y se pelea con todos los políticos y no tiene ningún problema en pelearse con presidentes, gobernadores, legisladores. Y estamos llevando también junto con la Fundación Visión Cero, con Madre del Dolor, con Estrellas Amarillas, un proyecto legislativo para que se modifiquen y que realmente los homicidas son... La persona que mata al volante es un criminal. No nos gusta ver eso, darle ese nombre, pero es un crimen vial la persona que incumple una norma, sobre todo normas que tienen que ver con el exceso de velocidad, con el tema del alcohol, como el tema de la droga, que son esos factores que inciden gravemente en la mortalidad, que son los agravantes. No da lo mismo que una persona circule cumpliendo las normas y se distraiga y mate a alguien que una persona que maneje totalmente borracho, inhabilitado y en exceso de velocidad. Bueno, el agravante tiene que ser, y socialmente, nuestro contrato social tenemos que entender que esta persona, y vuelvo a poner foco sobre todo los que circulamos en exceso de velocidad, porque abajo de cada muerte, de cada persona hay una vida que se podría haber evitado solamente bajando el pie del acelerador. A ese nivel de gravosidad llevamos, o sea, esa vida que se muere solamente con haber bajado el pie del acelerador la podríamos tener con vida. Así que bueno, agradezco y de hecho también contar que estamos trabajando en conjunto hoy. Creo que hace 10 años atrás cada institución trabajaba suelta. Hoy hemos logrado y estamos trabajando mucho porque nos damos cuenta de que tenemos mucho más en común en esta lucha, que es tratar de bajar la cantidad horrible de muertos que tenemos en la República Argentina. Le pedimos a Silvia y agradecerle, te agradecemos Silvia, que nos recuerdes de qué manera la gente puede contactarse con la Fundación Estrellas Amarillas. Bueno, tenemos una página web, es www.fundacionestrellasamarillas.com.ar. Nos costó un montón poder ganar este espacio. Tuvimos un problema con personas que nos patentaron la campaña, que la conocieron acá en La Pampa, pero bueno, finalmente logramos recuperar nuestros sitios web y todo,
y en todas las redes ustedes nos van a ver, pueden comunicarse con nosotros. De hecho, nosotros estamos trabajando, recién acabo de cortar, con 7 estudiantes de la siglo XXI de Córdoba. Nosotros tenemos un convenio con las universidades, estamos trabajando en muchísimos proyectos y estoy, no sé cómo decirles, muy emocionada de hace 3, 4 años que empecé a tener este contacto con el querido Pacharoni. Yo terminaba mis charlas en algunos momentos con un video muy, muy impactante de él, ¿no? Que habla de cuánto son la cifra que nosotros aceptaríamos en la siniestralidad vial. Exacto. Siempre terminaba mis charlas con eso, y bueno, conocerlo a él personalmente, para mí fue maravilloso, conocer toda la demás tarea y los demás videos que están haciendo, que la verdad que Pacharoni, estrella. Para muy sacarse bueno, el sombrero, Pacharoni. para Bueno, sacarse el Bien. sombrero. sí, sí. Además, re importante, porque gente, yo les comento, para nosotros es muy difícil trabajar esto porque no hay material. No hay material, Claro. no vemos que, a pesar de que en el 2008 yo creé la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seguimos sin tener campañas masivas Sí. que hablen sobre esto que es la pandemia. Esto es una pandemia invisibilizada. Es una locura lo que vivimos, es una locura, como le estaba contando Guille. Yo me pasé otro verano más sin tener vacaciones atendiendo siniestrados viales en mi provincia. Chicos Bien. que me llegan a la Sí. madrugada descalzos, con sus padres lesionados. Es una cosa, no saben lo que fue este verano en La Pampa con la ruta al desierto, la cantidad de gente que hemos tenido que atender, y es realmente, Sí. no sé cómo explicarles. Grandes Uno siente desafíos que que todavía restan para continuar trabajando, por eso invitamos a quienes quieren sumarse allí para dar su apoyo, conocimiento y, bueno, colaborar. Fundación Estrellas Amarillas. .com.ar. Ahí está. Un cariño, Bueno, Silvia. gracias, Silvia. Un abrazo Muchas enorme gracias. para vos y gracias por esto que haces por todos, Muchas gracias. los que están invisibilizados. Gracias. Gracias. Guillermo, recordanos en la página web de Fundación Visión Cero también, para quienes quieran sumarse a esta gesta que hacemos todos juntos. Fundacionvisioncero.ong, estamos también en las redes, y bueno, y como decía, estamos trabajando en conjunto, invitamos también al resto de las fundaciones. Hemos creado la Coalición Argentina de Movilidad Segura, tenemos proyectos de ley, digamos, estamos trabajando unidos, que creemos que esa es la forma para poder lograr no solamente visibilizar, sino lograr un cambio sociocultural en la forma en la que se aborda la materia. Hacia eso vamos. Excelente, Abrazo grande. Guillermo. Gracias. Santa Pascua para vos. Gracias. Gracias, igualmente, chicos. Gracias. Gracias.